Buenos días, ¿cómo están? Bien, bendecidos, qué bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a este 30 de julio, el último domingo del mes de julio. Ya rebasamos medio año, qué rápido se nos ha ido este año, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios que nos tiene aquí, que nos sigue permitiendo congregarnos libremente, ¿verdad? No como en otros lugares donde nuestros hermanos están padeciendo persecución, ¿verdad? No olviden tener en oración a nuestros hermanos misioneros también, a esos hermanos que están en esos lugares, países difíciles donde no se puede compartir la palabra de Dios libremente como todavía lo podemos hacer aquí. Así que demos gracias a Dios por eso, porque realmente Dios ha tenido misericordia de este remanente que aún vive aquí en California y en Estados Unidos. Pero no olvidemos a nuestros hermanos misioneros, ¿ok? Así que ténganlos en oración. Y bueno, pues vamos a tocar un tema, mis hermanos. La semana pasada, si recuerdan, mencioné que uno de los problemas que tenemos nosotros, los cristianos o las personas, para entender la gracia de Dios, cómo actúa, cómo trabaja la gracia de Dios en nosotros, es de que nos hemos convertido en oidores de la palabra, pero no en hacedores de la palabra. ¿Sí me explico? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, y eso, mis hermanos, la verdad es de que me hizo reflexionar mucho. Y bueno, el Señor me puso este mensaje en mi corazón reflexionando mucho acerca de eso, de ese punto, de que nos hemos convertido muchas veces, o muchos se han convertido en simplemente oidores y no en hacedores. Entonces, el tema de hoy así se llama: oidores o hacedores, ¿okay? De la palabra. Y les pido que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 para agarrar un poquito de contexto. Cuando lo tengan, ya saben, un fuerte amén. ¿Listos? Amén. Bien, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versículo 16, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Señor, damos gracias por este tiempo, Padre. Señor, nuestro corazón está listo, nuestra mente está lista para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que trabaje en nosotros. Derrama tu gracia, Señor, para poder comprender. Ilumina nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, esta carta, mis hermanos, la cual yo les recomiendo que la lean completa. De verdad, esta carta contiene temas muy importantes, temas prácticos que tienen que ver con la conducta del cristiano, entre los cuales destacan dos muy importantes: las buenas obras como prueba o como fruto de la fe genuina, y la importancia que tiene, mis hermanos, el buen uso de la lengua, de nuestras palabras, ¿sí?
¿sí? Por eso les recomiendo que la lean completita, así tranquilos, que la estudien, porque son temas prácticos muy importantes en la conducta del cristiano. Y dentro de estos argumentos, mis hermanos, la carta nos enseña que nuestra conducta como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, encontramos la recomendación o la exhortación de poner en práctica el mensaje, de poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, es decir, de vivir lo que decimos que somos. ¿Me explico? Esto es el mensaje importante dentro de la conducta del cristiano. Entonces, en el contexto de los versículos que leímos, el apóstol, si tú la lees, vas a encontrar que el apóstol en los primeros versículos está haciendo una advertencia o una reflexión, una exhortación a resistir la tentación. Y dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿Sí? No erréis. La palabra que utilizó Santiago para no erréis es la palabra griega planao y significa divagar, desviarse o vagar de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice Santiago, hermanos míos, no erréis, no divagues, no te desvíes, no andes vagando de un lado a otro. Es como si el apóstol dijera, hermanos, no se equivoquen, ¿sí? Ni se desvíen en sus pensamientos, no anden vagando entre filosofías o entre enseñanzas en su mente y en su corazón, considerando que la tentación puede proceder de Dios. Porque muchas personas luego exclaman, ay, Dios mío, quítame esta tentación. Ay, Señor, ¿por qué me pones esta tentación? ¿Sí han escuchado eso? O sea, de que de repente hay personas que dicen, ay, ¿por qué Dios me pone esta tentación? No, ¿sí? No divaguemos, no nos extraviemos en las enseñanzas, en el Evangelio, en los consejos de Dios, ¿sí? No erréis, ¿sí? Porque la tentación no puede proceder de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mal, ¿sí? De Dios no puede proceder el mal. Entonces, mis hermanos, Dios es el dador de todo bien, ¿sí? De toda buena dádiva, como lo comienza a resaltar Santiago en el versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno, toda dádiva, todo lo que recibimos de parte de Dios, ¿sí? Lo recibimos por gracia, y todo lo que Dios nos da es bueno, incluyendo la disciplina, ¿verdad? Porque Dios al que ama, disciplina. Entonces todo lo que recibimos de Dios es bueno. Y dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. A ver, noten aquí, mis hermanos, que Pablo se está dirigiendo a personas que se consideran, esas personas que se consideran primicias de Dios, son aquellas personas que han nacido de nuevo. Vean lo que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, y Santiago se está dirigiendo a esas personas, a los nacidos de nuevo, a los creyentes, ¿sí? Y esto es muy importante, mis hermanos, porque bueno, la palabra de Dios, sin lugar a dudas, es para todas las personas, ¿verdad? Para que la escuchen, para que conozcan a Dios, y todos deben de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero en este caso, muy particularmente, Santiago se está dirigiendo a los creyentes. Y dice en el versículo 19, por esto, mis hermanos, ya ven, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ojo, mis hermanos, aquí Santiago nos resalta que él se está refiriendo a hermanos, ¿sí? A los que se encuentran, aquellos que se entiende que han nacido de nuevo, aquellas personas que han sido transformadas por el poder de la gracia de Dios. Y esa expresión, por esto, la podemos entender también como consideren lo siguiente. Entonces, fíjense lo que Santiago nos está diciendo. A ver, hermanos, consideren lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y aquí la palabra oír, mis hermanos, es diferente a la que acabamos de ver, ¿sí? La palabra que dijimos, pero aquí la palabra oír es la palabra griega, a ver si la puedo pronunciar, akouo, A-K-O-U-O, akouo, y significa
escuchar con atención y entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Consideren esto, mis hermanos. ¿Qué tenemos que considerar? Que todo hombre sea pronto, sea listo, presto para escuchar con atención y entender. A ver, dile al que tienes a un lado, considera esto, mi hermano. Díselo al que está al lado, considera esto, mi hermano. Todo hombre tiene que ser pronto para escuchar con atención y entender. Díselo. Entender. Tardo para hablar y mucho más tardo para airarse. Entonces, mis hermanos, para que vean cómo Dios nos está hablando. O sea, todo hombre, pongan atención. A ver, hermanos, consideren esto. Entonces, escuchen con atención y entiendan que todo hombre tiene que ser tardo para hablar, prudente. Tenemos que cuidar nuestras palabras, lo que decimos y cómo lo decimos. Y tenemos que ser mucho más tardos para airarnos. Es decir, tenemos que tener dominio propio de nuestro carácter. ¿Sí? Tardos para airarse. Entonces, mis hermanos, debemos considerar seriamente estas tres características del carácter de un cristiano. ¿Sí? Son instrucciones que Dios nos está dando. ¿Ven? Entonces, la diferencia es en cómo lo escuchamos, o si realmente lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner atención y considerar seriamente estas características y debemos de esforzarnos, de verdad, hermanos, debemos de esforzarnos, de hacer todo lo posible por obedecer estas instrucciones, que son importantes para nuestra vida, que son importantes en la vida de todo cristiano. ¿Sí? Escuchar con atención, entender, ser prudentes para hablar y tener dominio propio de nuestro carácter, de no enojarnos por todo y por cualquier cosa. O sea, que no seas de mecha corta, o sea, cualquier cosita que ya vistes mal y ya te enojas. No, tranquilos, dominio propio. Aquí lo dice la palabra, es parte del carácter de un cristiano, porque entonces ¿cómo vas a reflejar la mansedumbre si eres de mecha corta? ¿Sí? Si tú no tienes dominio de tu carácter y te enojas por todo, ¿dónde está la mansedumbre? ¿Sí? ¿Dónde está la paz, la tranquilidad de un cristiano? ¿Sí me explicó? Entonces vean, continuamos, dice el versículo 21, por lo cual, ¿sí? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Como vemos, mis hermanos, aquí se nos dan otro par de instrucciones, las cuales debemos de escuchar, entender y obedecer. ¿Cuáles son esas instrucciones? Las primeras dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sí? Desechando. ¿Sí? Eso también lo podemos entender como despojarse. Por ejemplo, cuando tú vas al parque con tus hijos, ¿verdad? Y te pones a jugar, o si tuviéramos un convivio en el cual pues, nos aventamos unas guerritas de globos con agua, no sé, jueguitos, y nos ensuciamos, sudamos, nos llenamos de polvo, de tierra la camisa, y cuando tú llegas a tu casa, ¿qué haces con esa camiseta toda mojada, sudada, llena de tierra? ¿Qué haces con esa camiseta? Te despojas de ella, te la quitas y la echas al bote de la ropa sucia, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo. Aquí nos está diciendo, desechen. Ahora, ojo, esto lo tenemos que hacer nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que quitarnos, de despojarnos, dice, de toda inmundicia, entiéndase, toda suciedad, toda indecencia o toda deshonestidad. Tenemos que despojarnos, de quitarnos de nosotros toda la abundancia de maldad que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir, tenemos que despojarnos de todos aquellos pensamientos, sentimientos, ideas deshonestas, indecentes, pervertidas. Deshazte, despójate de toda suciedad que hay en tu corazón y en tu mente. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Dios no lo va a hacer. ¿Sí? Y las otras instrucciones que vemos en este versículo 21 es de que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Es decir, debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, es decir, debemos de recibir, de aceptar con humildad el consejo, la advertencia, la exhortación de Dios
esa exhortación, esa palabra que ha sido plantada en tu corazón, que ha sido injertada en tu vida. ¿Para qué? Para que pueda florecer, crecer y dar fruto, ¿sí? Para que pueda obrar en ti. ¿Y cómo va a obrar en ti? Esa palabra implantada, ese consejo, esa advertencia de Dios que ha sido plantada en tu corazón, ¿cómo va a obrar en ti? ¿Qué dice? Para que salve tu alma, ¿sí? A ver, pero ¿cómo que salve nuestra alma? ¿Que no ya somos salvos cuando recibimos a Cristo? Sí, pero a lo que se refiere, mis hermanos, es que cuando tú recibes la palabra, el consejo, la exhortación, la advertencia, como tú le quieras llamar, la palabra de Dios te va a salvar de tomar malas decisiones, te va a salvar de cometer acciones de las cuales te vas a arrepentir en un futuro, ¿sí? Va a salvar tu alma la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Y si no, compruébalo. Deja de recibir la palabra de Dios. No le hagas caso a Dios. Deja de recibir su consejo, su exhortación. Vive como quieras. Pero después, cuando estés enfrentando las consecuencias de tus malas decisiones, las consecuencias de tus malas acciones, las consecuencias de tu rebeldía, te vas a dar cuenta que en realidad tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tu intelecto, tu voluntad estarán perdidas, ¿sí? Estarán perdidas. Por eso esa palabra de Dios, ¿sí? Es importante recibirla con humildad, aceptarla, para que pueda trabajar en nosotros y nos libre de cometer tonterías, que nos libre y que nos ayude a despojarnos de esa suciedad, de esa inmundicia, de esa maldad que hay en nosotros. ¿Sí me explicó? ¿Amén? Entonces vean cómo Santiago, mis hermanos, nos está presentando en este versículo 21 las disposiciones con que toda persona, creyente y no creyente, toda persona, ¿sí?, debe recibir la palabra de Dios. Y estas disposiciones son dos: pureza y humildad. Esa es la disposición que toda persona, pero sobre todo un creyente, debe de recibir la palabra de Dios con pureza, ¿sí?, y con humildad, ¿sí? Ya que si algún creyente o alguna persona, incluyendo un creyente, si en esa persona hay orgullo y hay soberbia, ¿sí?, este orgullo, esta soberbia provocará en él un sentido de autosuficiencia, y sentirse autosuficiente va a impedir que se reciba la palabra de Dios, va a impedir que se reciba el consejo, la advertencia o la exhortación de Dios. ¿Por qué? Porque va a pensar: no lo necesito, ya me lo sé, sí, ahí dice, ¿sí? Por ejemplo, intenta exhortar o aconsejar a alguien orgulloso o soberbio, ¿y qué te va a decir? Muchas gracias, pero así estoy bien. Sí, muchas gracias, pero no lo necesito. Y más si es cristiano y tiene orgullo y soberbia y tú le tratas de aconsejar, ¿qué te va a decir? Sí, muchas gracias, hermano, pero eso ya me lo sabía, ¿sí? O te va a querer sacar también de su conocimiento bíblico, ¿sí?, para que te des cuenta de que, sí, ya me lo sé, yo ya sé más que tú, o te va a hacer sentir que no necesita tu consejo porque él es más conocedor de la Biblia que tú, ¿sí? Ese es orgullo y soberbia, y cuando hay orgullo y soberbia, eso impide recibir el consejo. Porque para poder recibir la palabra de Dios, el consejo de Dios, debe haber humildad, ¿sí? Entonces, recuerdan que la semana pasada mencioné que el hecho de que muchos conozcan o alguien conozca mucho de la Biblia no significa que la gracia de Dios realmente esté obrando en su vida, ¿sí? Es eso, mis hermanos. O sea, el hecho de que alguien conozca mucho de la Biblia no significa que realmente la gracia de Dios esté operando en él. Si hay orgullo, si hay soberbia, si no hay humildad. ¿Por qué? Porque te digo, intenta exhortarlo, aconsejar a alguien así y te va a parar. No me digas eso, hermano, yo ya lo sé. No lo necesito ahorita, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo en eso? Sí. Bien, porque ahora Santiago nos introduce al núcleo doctrinal de esta sección. Y dice el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. A ver, mis hermanos, aquí vamos por partes, vamos a irlo desglosando, ¿sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Aquí vemos que Santiago nos está presentando dos tipos de personas. ¿Sí lo ves? Los que escuchan y hacen y los que solamente oyen. ¿Sí lo ves?
Dice, pero ser hacedores. Ahora, para hacer algo tienes que escuchar la instrucción, lo que se tiene que hacer. Entonces, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, aquí se nos está presentando estos dos tipos de personas, los que escuchan y hacen y los que solamente oyen. Y aquí, mis hermanos, podemos hacernos una pregunta, ¿sí? Y de verdad, toma esta pregunta y háztela individualmente. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A cuál de los dos grupos? ¿A qué tipo de persona pertenecemos? ¿Al que escucha y hace o al que solamente oye? ¿A cuál perteneces? ¿A cuál pertenecemos nosotros? ¿Sí? Piénsalo, contéstate a ti esa pregunta, contéstasela al Señor. ¿A qué grupo perteneces? Y aquí la palabra oidores es la palabra griega akroatai, con K, así como se oye, akroatai, y está escrita en plural y se refiere a aquellas personas que forman parte de un auditorio, de una audiencia y que están escuchando. ¿Sí me explico? Es decir, se refiere a un oyente nada más, alguien que solamente escucha. Es diferente esta palabra a la que estudiamos, a la que mencionamos hace un momento, que significa escuchar atentamente y entender. Esta palabra que menciona aquí Santiago, no sean simplemente oidores, habla de alguien que solamente es un oyente, alguien que solamente está escuchando. Por ejemplo, un ejemplo de esto es como en la escuela, ¿sí? ¿Recuerdas cuando ibas a la escuela, cuando estabas en la clase y estaban todos los alumnos, los 30 o 40 alumnos ahí sentados, y entraba el maestro y decía, a ver, vamos a comenzar, por favor, pongan atención, escuchen, a ver, los de allá atrás, ¿me escuchan bien? Hasta volteó. A ver, ¿me escuchan bien? Y todos, sí, ¿verdad? A ver, pues bueno, pongan atención, escuchen, y el maestro comenzaba a dar la clase, ¿sí? Ahora, había un grupo de alumnos que posiblemente sí estaban escuchando atentamente y entendiendo, pero muchos de los alumnos, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Sí? Están escuchando que el maestro está diciendo algo, pero su mente está desviada, su mente está divagando, su mente está vagando en pensamientos, en ideas, ¿verdad? No faltaba el que se sentaba junto a la ventana, ahí nada más estaba viendo a ver quién pasaba, así, ¿verdad? O viendo los pajaritos, ahí, ay, mira, el pajarito está ahí picoteando, ¿verdad? No faltaba el que supuestamente estaba así poniendo atención, pero andaba pensando en cualquier cosa, menos en lo que el maestro estaba enseñando. Estaban también aquellos que supuestamente estaban tomando notas, pero no es cierto, estaban contestando el chismógrafo que le estaba pasando a la compañera. ¿Sí o no? ¿Verdad? O escribiendo según la notita para el novio, para la novia, ahí, pásale la notita ahí, ¿verdad? ¿A poco? ¿Sí o no? ¿Ah? Y el maestro estaba explicando la clase y tú estabas escuchando, pero no estabas poniendo atención. ¿Sí? Bueno, pues esa misma situación, ¿sí?, pasa con muchos oyentes en la iglesia cristiana en la actualidad, ¿sí? Es decir, muchos asisten de buena gana, con buena actitud a los servicios y escuchan, ¿sí? Algunos escuchan mensajes en sus celulares, en su casa, en el trabajo. Muchos sí leen la Biblia, otros hasta la marcan, ¿verdad? Pero sus vidas, mis hermanos, las vidas de estas personas no demuestran que realmente tienen el deseo de todo aquello que han escuchado, que han marcado y que han leído, que cambie su vida, lamentablemente. ¿Por qué? Porque solamente son oyentes, porque solamente van y escuchan, oyen, pero no están entendiendo, no escuchan con atención, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que leen o que escuchan un mensaje acerca del perdón y lo menos que quieren hacer es perdonar o pedir perdón, ¿sí? Hay quienes leen un mensaje o escuchan un mensaje acerca de hacer morir la carne, de matar el yo, el ego, para que Cristo viva, y parece que le dicen todo lo contrario, ¿sí? Y su vida refleja esa vida totalmente desviada de Dios. Les hablan de poner en orden su vida, su familia, su matrimonio, y parece que le dicen, ponlo de cabeza, ¿sí? Porque no escuchan con atención, solamente oyen, se volvieron oyentes. A lo que voy, mis hermanos, es de que muchas personas sí leen la Biblia, sí escuchan mensajes, sí marcan su Biblia con diferentes formas, les ponen anotaciones con diferentes colores,
pero la palabra de Dios no ha marcado sus corazones y no ha resaltado en sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Por el hecho de simplemente escuchar, pero no entender. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y vienen a la iglesia y escuchan una y otra vez los mensajes, pero su vida no refleja nada de lo que están escuchando, no refleja nada de lo que están leyendo, no refleja nada de lo que están marcando. ¿Y sabes por qué? ¿Sí? Porque no están escuchando con atención, no están aprendiendo. ¿Por qué? Porque se distraen. ¿Sí? Porque están escuchando el mensaje y su mente está como en la clase, su mente está vagando, está divagando. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después del mensaje, después de la iglesia? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué restaurante voy a ir? Después de la iglesia yo creo que vamos a ir al centro comercial. ¿Y qué zapatos me compraré? ¿Los negros o los cafés? ¿Sí? ¿Qué camisa? ¿De manga corta o manga larga? ¿Y la bolsa? ¿Coach o qué otra marca? Díganme ustedes que saben. ¿Qué otra marca les gusta? O sea, ¿de qué marca va a ser la bolsa que me voy a comprar hoy? ¿Sí? O vamos a ir a la fiesta o nos vamos a quedar, etcétera. O sea, están pensando en todo, ¿sí? Menos en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso no entienden, ¿sí? Porque solamente se han vuelto oyentes. O también puede ser porque todo aquello que han leído, todo aquello que han escuchado de la palabra de Dios, simplemente deciden en su corazón no obedecerlo, porque se les hace duro, porque se les hace difícil, porque no les conviene. ¿Sí? Y mi hermano, recuerda que no se trata simplemente de aceptar, de recibir, sino de aplicar la palabra de Dios, de vivirla, de ponerla en práctica, de poner manos a la obra. Y esta necesidad, mi hermano, que el hombre tiene de poner por obra la palabra de Dios, sin conformarse solamente a escucharla, viene desde el Antiguo Testamento. Mira, acompáñame a Deuteronomio, para que veas cómo desde siempre Dios le interesó, ¿sí? O le importó que el pueblo no solamente escuchara lo que Moisés les decía, o lo que él decía a través de Moisés, sino que realmente lo vivieran. Vean en Deuteronomio 15, versículo 5. Fíjense lo que dice, ¿lo tienen? Dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, pues Dios te va a bendecir. ¿Sí? ¿Viste lo que dice? Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno. Qué importante es escuchar fielmente, con inteligencia, pero también cumplir lo que Dios nos pide. Por ejemplo, Ezequiel 33, fíjate, Ezequiel 33, versículo 31. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Ezequiel 33, 31. ¿Ven? Dice, fíjense lo que dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. ¿Saben? ¿Sí? ¿Qué diferencia entre escuchar y obedecer y atender? Y hay quienes escuchan, pero no obedecen, que no hacen. Ahora, de hecho, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho también acerca de este tema de escuchar, de oír y hacer, ¿verdad? Y Jesús lo hizo de una manera enfática, o sea, realmente le importaba. Solo para mencionar algunos momentos en que Jesús enseñó acerca de este tema de oír y hacer, vamos a unos versículos. Miren, vamos a Mateo 7, muchos conocemos esta historia. Mateo 7, versículo 24. Nada más para que comprobemos lo importante que es para Dios, mis hermanos, que escuchemos y obedezcamos.
¿Ya lo tienen? Mateo 7, versículo 24 dice, cualquiera, ojo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Entonces ven la importancia de oír y hacer y la diferencia que hay entre oír y no hacer. ¿Sí? Lucas 8:21, también vemos otro consejo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 21. ¿Listos? Fíjense, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre, este es Jesús hablando, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son los hermanos de Jesús, los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? De hecho, también el apóstol Pablo, entendiendo toda esta importancia que es oír y obedecer, él también se refirió en Romanos 2:13. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:13. Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Listos? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué hubo? No solamente se trata de escuchar, sino se trata de escuchar con atención y entender y aplicar la palabra de Dios en tu vida, de vivirla, de practicarla, de hacerla, de obedecerla. ¿Sí? Aquí está claro, porque no son los que escuchan la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, mis hermanos, ¿qué opinas? ¿Consideras que a Dios le interesa que nosotros entendamos que no basta solo con escuchar su palabra? Que no basta solo con decir, ya me lo sé, ya lo escuché, ya lo leí, ya lo marqué en mi Biblia. ¿Estás de acuerdo que a Dios le interesa, pero que no basta solamente con escuchar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues qué bueno, porque también a Dios le interesa, mis hermanos, que en verdad escuchemos, pero sobre todo a nosotros nos debe de interesar mucho más. ¿Sí? Que aquello que decimos que ya sabemos, aquello que ya decimos que ya escuchamos, aquello que ya leímos, aquello que ya marcamos en nuestra Biblia, realmente sea una realidad en nuestras vidas. ¿Sí? A nosotros nos debe de interesar más eso, porque nosotros necesitamos más de Dios que Dios de nosotros. ¿Sí? Entonces, nos debe de interesar, mis hermanos, que realmente hagamos lo que el Señor nos pide, que seamos obedientes, que seamos hacedores de la palabra y no simplemente oidores. ¿Sí me explicó? Fíjense, un ejemplo más, y este está hermoso en Lucas. Ahí en Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, versículo 46. Vean qué enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en este pasaje es muy similar al que leímos ahorita en Mateo 7, ya que habla de dos fundamentos. Pero aquí Jesús abre el pasaje con una pregunta muy profunda y muy directa, hermanos. ¿Listos? Versículo 46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? A ver, ¿quién contesta? ¿Sí? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esa pregunta, mis hermanos, es profunda y directa. ¿Sí? Y de verdad, contéstasela al Señor, porque Él nos está preguntando de una manera directa a cada uno de nosotros. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te pido, lo que yo te digo? Mi hermano, considera lo siguiente y reflexiona en esto. Llamar a Jesús Señor, Señor,
sin estar dispuesto a obedecerlo, equivale a desafiarlo, equivale a oponerse a él y equivale a burlarse de él, ¿sí? Porque cuando nosotros le decimos Señor, es porque es nuestro Señor y tú eres su siervo, su esclavo. ¿Y qué hace un esclavo? Obedece. Él no está para opinar, para cuestionar, está para obedecer. Entonces, cuando alguien le dice a Jesús, sí, Señor, Señor, pero no lo quiero hacer, o no lo voy a hacer, o no lo hago, estás desafiando a Jesús, ¿sí? Te estás oponiendo a su voluntad y te estás burlando de él. ¿Sabes cómo se asemeja a una burla decir Jesús, Señor, Señor, y no hacer lo que él nos dice? ¿Te acuerdas cuando Jesús, los soldados romanos le estaban poniendo esa corona de espinas y el manto y todo, y se burlaban de él? ¿Qué le decían? Salve el rey de los judíos, salve el rey de los judíos, burlándose y poniéndole la corona de espinas. Bueno, pues así se asemeja esto. Decirle a Jesús, Señor, Señor, y tener esa disposición de no obedecerlo, es burlarse de una manera semejante. Sí, Señor, Señor, sí, claro, Señor, pero no lo voy a hacer. Sí, Señor, esto es lo que tú dices, pero sí, salve el rey de los judíos. ¿Ven? O sea, qué importante, mis hermanos, es que si aquí te dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. ¿Sí? Pero también llamar a Jesús Señor, Señor, sin estar dispuesto a obedecerlo, mis hermanos, es engañarnos a nosotros mismos, como vimos en Santiago. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Es decir, si no tenemos la idea, ¿sí?, de que solo si nosotros solamente tenemos la idea, el concepto de que solamente escuchando, oyendo la palabra de Dios es suficiente y que ya me puedo confiar de que soy cristiano y voy a ir al cielo y todo eso, mi hermano, sin poner por obra las enseñanzas de Jesús, la Biblia en tu vida, te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Si no obedeces la voluntad de Dios, te estás engañando a ti mismo, mi hermano, porque no solamente basta con oír, tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Mira lo que Jesús dijo en el versículo 47, ¿sí?, de este pasaje, que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí, ¿sí? A ver, mi hermano, ¿cómo vienes a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo vienes a Cristo? ¿Sí? ¿Cómo vienes al Señor? O sea, vienes a Él como un siervo, reconociéndolo como tu Señor y que está dispuesto a obedecer, a escuchar y obedecer, o vienes a Jesús como un simple maestro, como tu maestro de la secundaria, al que muchos solamente lo escuchan, lo oyen, pero no cambia nada en tu vida. Entonces, ¿qué somos? ¿Hacedores o simplemente oidores? ¿Sí? ¿Cómo vienes a Jesús? Reflexiona, hermano, de verdad. Y vamos a dejar este tema hasta aquí, por lo que tenemos que continuar con la Santa Cena. Pero vamos a continuar dentro de 8 días estudiando esto de hacedores. Es como un paréntesis que el Señor nos está dando dentro de esta serie de Conociendo a Dios, porque hemos estado estudiando los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos estado estudiando los atributos de Dios, pero a ver, ¿has oído con atención y has aprendido? ¿O simplemente, ya me lo sé? ¿O simplemente has sido un oyente más del domingo aquí en la iglesia? ¿Cómo vienes a Jesús, mi hermano? ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos presentamos de Él? ¿Como un siervo que está dispuesto a obedecer a su Señor? ¿O te presentas delante de Él como te presentabas a tu maestro de la secundaria? Y te pones a divagar, a pensar, a escribir cualquier cosa, a pasarte la notita. Ay, oye, ahorita que terminas nos vamos a comer una hamburguesa. Sí, sale, órale, está. ¿Sí? ¿Verdad? Reflexionemos, mis hermanos, de verdad, porque la palabra de Dios tiene que ser reflejada en nuestras vidas, porque es el testimonio que muchas personas van a ver en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por
instruirnos, por enseñarnos, por corregirnos, Padre, por redarguirnos, porque sé que, Padre, a veces hemos cometido el error, la imprudencia, de simplemente convertirnos en oidores, en oyentes. Pero, Señor, te pedimos perdón si esa ha sido nuestra actitud. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos capacite tu gracia, que nos transforme tu gracia, Señor, para ser no simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que nos presentemos delante de ti, Señor, como esos siervos fieles que están dispuestos, Padre, a obedecerte, a servirte, sin cuestionar, sino simplemente diciendo, sí, Señor, hágase tu voluntad en mí. Padre, ayúdanos pues a despojarnos por medio de tus consejos, de recibir, Señor, con humildad, con pureza en nuestra vida, tus exhortaciones, tus consejos, tus mandamientos, para que esa palabra que recibimos en nuestro corazón, que es implantada en nosotros, injertada en nuestra vida, libre nuestras almas de cometer errores, imprudencias, malas decisiones, Padre. Danos la sabiduría, Señor, para poder reflexionar, entender, Señor, lo que tú nos acabas de enseñar. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad y tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Límpianos con la sangre bendita de tu Hijo amado. Y perdónanos, Señor, si nos hemos burlado de ti. Perdónanos si ha habido en nuestro corazón esa terquedad de llamarte Señor, Señor, y no obedecerte. Perdónanos si nos hemos atrevido a confrontarte, si nos hemos burlado, Señor, de tu nombre, de tu sacrificio, Padre, de tu sangre. Te pedimos perdón y ayúdanos a corregir, Señor. Endereza nuestras veredas, ilumina nuestro entendimiento, Señor, para entender y comprender que debemos de ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios.